¿Qué tal? Muy buenas noches, como siempre. Un gusto saludarles a todos los amantes de la historia, de este taller de historia. Y bienvenidos a nombre de Yucatán Country Club, les doy la bienvenida. Y también agradezco al Country Club esta oportunidad que nos da a todos nosotros, no solamente a mí, para poder platicarles un poco de la verdadera historia, sobre todo en temas tan trascendentes y pues tan importantes que se dan en ciertos periodos como es ahora el bicentenario de la independencia de México. Saludo mucho a todos los que pues lunes tras lunes nos ven, a todos los socios del club, a todos los amigos de Mérida, del estado de Yucatán, a la Ciudad de México, que me escriben constantemente, a Mazatlán, ese bello puerto del Pacífico de Sinaloa, Aguascalientes, al estado de Puebla, porque de varios lugares de Puebla nos escriben, de Ciudad Cerdán, de la misma ciudad de Puebla, de Guadalajara, luego de Guadalajara, de Pachuca, Hidalgo, de Tamaulipas, ese bello estado de Tamaulipas, y todos los que nos escriben de dentro y fuera de la República Mexicana. De fuera, sin falta, pues está California, que nos ve desde Estados Unidos, Camarillo, California, Texas, Sudamérica, Perú, los amigos de Ecuador, muchos saludos a los amigos de Ecuador que nos ven, y en general a todos aquellos que, mexicanos o no, les interesa la historia de México, sobre todo estos temas o este tema de la independencia que, como hemos comentado alguna vez, es similar a todos nuestros hermanos hispanoamericanos, ¿okay?, de México hacia Sudamérica, ¿okay? Por lo tanto, de alguna manera estamos conmemorando los bicentenarios de nuestras independencias, que se dieron precisamente pues en esta misma década, pero del siglo antepasado. Pues bienvenidos todos, bienvenidos ese interés que han demostrado por estos talleres y sobre todo por los temas, ¿okay? El tema que estamos viendo es la verdadera consumación de la independencia, cuya figura central es Agustín de Iturbide. En realidad, algunos me han comentado, la perspectiva que vamos a poner acá es la consumación, y lo que estamos narrando es lo que son los antecedentes. No voy a detenerme mucho ante la etapa violenta ni muy detenidamente de Hidalgo, de Morelos. Simplemente lo vamos a mencionar porque lo importante es llegar al 27 de septiembre, o sea, dentro de 8 días, que es el 27 de septiembre, que se va a conmemorar los 200 años de la independencia, que está pasando hasta cierto punto, como decimos por acá en México, está pasando agachado, cuando malamente está pasando así. Pero hay que entender cómo fue esa consumación. Bien, pues bienvenidos todos y vamos a continuar. La semana pasada quedamos en que ya se había desatado la violencia, ya se había desatado la cuestión que no querían los criollos querían una independencia pacífica, y vamos a recuperar lo recuperable de lo que hemos visto. Uno, el movimiento independentista fue pensado, planeado y en un momento dado consumado por la élite criolla o llamada élite mexicana. Primer lugar. Segundo lugar, nunca se tuvo la idea de jalar y de llamar al pueblo para que participe en este movimiento. Tercero, para nada pretendía la violencia. Eso es muy importante entenderlo, porque lo que hoy, o lo que celebramos la semana pasada, ¿okay?, o lo que es el grito de independencia, celebramos una violencia, una era violenta, ¿okay?, brutal, que nada tuvo de honrosa ni de honorable. Entonces, no querían eso, los criollos no querían eso. Y cuarto punto, no tenían pensado en ningún momento declarar leyes a favor de los indígenas o a favor de los negros, a favor de las castas, mulatos, etc. La idea de ellos era el clásico: quítate tú, español peninsular, número 1, para que yo, criollo, nacido aquí, número 2, ocupe el lugar 1. ¿Por qué? Porque tu tiempo ya acabó. Tu tiempo ya se terminó, entiéndelo. Pero eso era lo que se pretendía. Se le salió de control.
al entrar Miguel Hidalgo en acción, que es otra parte de lo que quiero recuperar, Miguel Hidalgo tenía otras ideas. Miguel Hidalgo podríamos llamarle hoy en día como un socialista radical. Se sentía resentido, rencoroso, porque él sentía que el gobierno español, tanto el civil como el eclesiástico, no le habían dado lo que se merecía. Es decir, por el linaje que tenía Hidalgo y por la capacidad que tenía, Hidalgo pudo haber sido un arzobispo o un personaje importante en alguna catedral o cura párroco de alguna parroquia de criollos ricos, pero no se lo dieron, claro, ¿okay? No se lo dieron porque podríamos llamarle a Hidalgo que era un personaje conflictivo de esa época. Se le veía un tipo que no respetaba normas, que criticaba públicamente no solamente al gobierno, sino la misma religión, jugador, bien no tanto parrandero, sí mujeriego, se dejaba querer, quería, amaba, tenía muchas amantes. Para la época había puesto un teatro en su curato, tanto el de San Felipe Torres Mochas en Colima como en Dolores, un teatrito, y ponía obras que no iban con la idea eclesiástica. Un cura debía poner obras que el auto de fe del Niño Dios, de los Santos Reyes, algo así, un teatro, pastorelas, por así decir. Pero él no, él ponía obras francesas, liberales, donde se criticaba a los gobernantes. Eran varias obras que tenía favoritas, las griegas, las de Molière, okay, el Tartufo Moreno eran las de sus preferidas, en fin. Entonces, todo esto, para la autoridad, tanto civil y en especial la religiosa, veían a Hidalgo como un conflictivo, por eso lo relegaban y lo mandaban, aunque tenía linaje criollo por todos lados y la capacidad y la inteligencia suficiente, para ellos era un peligro latente porque no respetaba autoridad. Inclusive varias veces fue llamado a declarar al Santo Oficio y se burlaba delante de los jueces, porque no le podían encontrar nada realmente. O sea, todo eran dichos y con la idea de la broma y de la broma y de la broma, pero constantemente lo burlaban. Tenía un dominico que era su sombra porque le habían encomendado que lo vigilara y cualquier cosa que lo denunciara, porque era un cura rebelde, que era el padre Huesca, y varias veces lo denunció, pero salió libre. O sea, no pasó más allá de un interrogatorio, porque los mismos inquisidores le daban cuenta de que era un choteo, pero obviamente no les gustaba que choteara o que jugara con la religión, como lo de Santa Teresa, ¿okay? Que hablaba de que Santa Teresa, claro que veía visiones y veía el corazón reverberado de Jesucristo, pero porque no comía, no dormía, ayunaba, entonces ya veía visiones. Entonces todo eso, ¡ah! Entonces tomaba a chiste muchas cosas de la religión. Entonces, cuando entra en escena a la casa de doña Josefa, pues Hidalgo, con un carisma enorme, sin que nadie se lo dijera ni lo propusiera, asume el control de la conspiración y se vuelve naturalmente el líder de esa conspiración. Pero Hidalgo, a diferencia de los criollos, de los demás criollos, no se conformaba con que solamente fuera ese quítate tú y ponme yo, sino se conformaba con un cambio radical y al mismo tiempo romperles el alma a los españoles. El año pasado, se acordarán ustedes que vimos un programa especial sobre el grito de independencia y analizamos a los 3 testigos presenciales que escribieron sobre el grito. ¿Okay? Uno de ellos fue Abasolo, otro fue Pedro García, ¿okay? Aldama, que son los que nos narran de primera mano y son las fuentes más directas de cómo fue el grito. Para empezar, ninguno de los 3 que estuvieron presentes hablan que el grito fue en la parroquia. Hablan que fue en la casa de Hidalgo. ¿Y por qué? Pues eso ya es otra cosa que analizamos el año pasado. Porque nos enfocamos en Hidalgo, ese lo estamos enfocando en Iturbide. Pero lo principal es que todos
desde un ángulo diferente que lo oyeron o que lo recordaban cuando escribieron. Bueno, en el caso de Abasolo y de Aldama no fue así, porque había pasado unos meses cuando tuvieron que declarar lo que ellos vieron cuando fueron ya hechos prisioneros en Chihuahua. Pero los demás, los sacristanes, sí lo escribieron posterior. Pero coinciden en decir que fueron gritos, y así lo dicen, de muerte y libertad. O sea, Hidalgo sí dijo, cuando menos muera el mal gobierno. Y el mal gobierno eran los españoles. Está totalmente documentado que Hidalgo sacó a los presos de la cárcel de Dolores, pero nadie se hace la pregunta de quiénes eran esos presos. Y está en el archivo histórico los nombres de esos presos que estaban ahí encarcelados y por qué estaban ahí. ¿Y saben por qué estaban ahí? No porque por raterillos, por violadores, por asesinos, por salteadores de caminos. Eran criminales que al sacarlos Hidalgo, conforme iban saliendo, y está documentado, les iba dando la bendición y les decía, te perdono todos tus pecados, pero sígueme y todo lo que hagas te será perdonado. Y uno de ellos era un terrible monstruo apodado el Torero, que ya lo comentamos de él, que se volvió el guarura de Hidalgo. Cuando Hidalgo empezó los saqueos y empezó a saquear Celaya, Guanajuato, Irapuato, Guadalajara y todo lo demás que saqueó y mató, o sea, bueno, no él, pero la gente de su gente, le permitió su guarura que a los españoles y criollos también que apresaban los llevara a la plaza de toros. En ese entonces casi todas las ciudades tenían plaza de toros. ¿Okay? Y ahí la multitud sedienta de sangre, porque Hidalgo le fomentaba el odio y el rencor a toda esa gente para saquear, para matar gachupines, como él mismo decía. Recuerden que así lo digo, y es el momento de ir a matar gachupines. El torero hacía que los españoles prisioneros o los criollos prisioneros hicieran de toros, y él los toreaba, y al final de cuentas los estocaba, o sea, los mataba. Ahí ante la gritería de la indiada, que tengan en cuenta que eso no era el pueblo, eso era algo más bajo que el pueblo. El pueblo mismo estaba asustado de lo que estaba pasando. Pero lo que tampoco nos dicen, y sí nos dicen los documentos, es después que los mataba el torero ahí en la plaza del toro, pues los que les gusta la tauromaquia sí saben, ¿verdad? ¿Qué se hace con el toro una vez que está estocado? Se le destaja, se le abre para que se venda su pancita, su menudo y todo lo demás que ricamente comemos y que aquí en Yucatán le llamamos mondongo. Pues lo mismo hacía Hidalgo. ¿Okay? Permitía que el torero los abriera, les sacara lo que le llamamos aquí tripas, e inclusive, según el testimonio de Allende, poco consultado y aún menos divulgado, porque no conviene que se divulgue, tiraban en el ruedo todas las vísceras de los españoles, ya totalmente así ensangrentados, y mucha gente muy baja, inclusive se las comía. O sea, era un festín terrible, que no nos cuentan. Pero que pasó. ¿Okay? Entonces, cuando Hidalgo ya se adueña de toda esa región del Bajío, porque ¿cómo no se va a adueñar? Si estaba tirando dinero y diciendo que perdonaba los pecados y matando, había abierto una caja de Pandora de odio y de rencor, porque eso fue lo que se fomentó en la etapa violenta de la independencia. Odio y rencor. Entonces se dirige hacia Valladolid, y ahí se encontraba, y ahí nos quedamos, Agustín de Iturbide. Hidalgo conocía a Iturbide, claro que lo conocía. Iturbide conocía a Hidalgo, por supuesto que se conocían. Hay por ahí alguna versión que dicen que de alguna manera tenían un tronco común y que eran medio parientes lejanos. Bueno, eso queda aparte. El hecho es que Iturbide, amigo de Allende, amigo de Aldama, como ya comentamos, amigo de Abasolo, también creía en la independencia, como todos los criollos creían, pero no así, no como se estaba dando.
De hecho, todos los criollos que acompañaron al principio a Hidalgo, cuando vieron esto, lo abandonaron. Porque esto no es lo que queríamos. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no lo abandonó Allende, Aldama? Porque no podían. Ellos ya estaban demasiado involucrados, en primer lugar, y en segundo eran militares. No les quedaba más remedio que seguir, porque no les quedaba el perdón. Ellos habían caído en lo que en la normativa militar se podía llamar deserción y traición, y no había perdón. Era la pena de muerte, y eso lo sabía Allende, lo sabía Aldama, lo sabían los militares. No les quedaba más que seguir adelante. No había más, aunque no les gustaba, pero no tenían la opción, como los civiles criollos que se echaban para atrás, o como Iturbide, que aquí viene la cuestión. ¿Okay? ¿Cómo es que Iturbide no participó en esos primeros días de la insurrección? Porque se encontraba en Valladolid. Había pedido unos días de licencia para ver sus asuntos con su padre. El papá vivía en su hacienda en Valladolid, y es ahí donde les sorprende toda esta situación de Hidalgo. Lo cual, como todo el que conocía a Hidalgo y conocía, ellos estaban asustados. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y la multitud se dirigía hacia Valladolid. Me refiero a Valladolid, Morelia, hoy Morelia. ¿Qué pasa? Pues que poco se ha promocionado, se ha dicho de una entrevista entre Iturbide e Hidalgo. Existen las cartas de ambos en donde se citan a una entrevista. No podemos asegurar por el avatar que se estaba dando en esos momentos si llegaron a verse en algún lado del camino hacia Valladolid, Hidalgo e Iturbide. Probablemente sí. Algunos autores, como Juan M. Chavarri, dicen que sí, que se entrevistaron físicamente. Otros dicen que no se sabe, no hay una prueba de esa entrevista física, pero lo que sí hay son pruebas de las cartas que se mandaron precisamente para conversar, como se hacía antes. Así como hoy se conversa chateando en el WhatsApp, whatsappeando, así se conversaba antes en carta. ¿Okay? Y tenemos lo que decía Hidalgo y lo que decía Iturbide. Y ahí vamos a ver la calidad moral de ambos. Vamos a empezar. Hidalgo fue el primero. Hidalgo sabía que Iturbide, como otros militares, querían la independencia. Pero no había participado, no estaba con él en ese momento. Es decir, estaba Allende, estaba Aldama, muy molestos, de muy mal talante, porque estaban ahí casi obligados, porque no querían ese tipo de matanzas, pero estaban. Y entonces, cuando llega hacia Valladolid, ¿okay? Hidalgo se entrevista con el suegro de Iturbide, el señor Huarque, ¿okay? Quien le exige que le pague una serie de cantidades, obviamente, y le sanciona toda la lana al suegro de Iturbide. Y es cuando pregunta dónde está Iturbide, y le dicen que Iturbide pues está en su hacienda con su familia, pero que como militar que es punto honoroso, se pondría a las órdenes del virrey como debía ser. Iturbide no había caído en la traición y en la deserción en que ya habían caído, según la norma militar, Allende, Aldama. Es importante entender esto, ¿okay? Y entender la época que está viviendo y el momento. En ese momento, desde un punto de vista objetivo, legal, Allende, Aldama, todos eran unos delincuentes. No solamente por lo que estaban haciendo, sino porque habían traicionado al ejército real. Que hoy son héroes, bueno, otro punto. ¿Okay? Pero en ese momento habían caído en un delito gravísimo de lesa majestad divina y humana. Y si bien Hidalgo también, pero Hidalgo tenía una ventaja, tenía la opción de ser perdonado, porque Hidalgo era problema de la Inquisición, de la Iglesia. Y si Hidalgo se arrodillaba y pedía perdón, a lo mejor lo perdonaba, porque al fin de cuentas para eso estaba la Iglesia, para perdonar. Pero el ejército no, el ejército no podía perdonar traición, no podía perdonar la deserción. Estaba clara la norma, era la ejecución. Si Iturbide no había caído en eso.
Entonces cuando Hidalgo, al saber que Iturbide estaba yéndose, es cuando dice Chavarri, que Juan N. Chavarri, que lo va a interceptar para tener una entrevista con él. No lo podemos saber, porque fue tan rápido todo, tan rápido, una cosa, otra, que muchas cosas pasaron por alto. Pero lo que sí sabemos, porque existen, son las cartas. Y como les dije en su momento, Hidalgo fue el primero, donde la carta, palabras más, palabras menos, invitaba a Agustín de Iturbide, al que tuteaba, le decía Agustín, lo se conocía, a que se uniera al ejército insurgente, como se habían unido todos los militares. Claro que no le decía a Iturbide que todos estaban furiosos por la estrategia que estaba haciendo Hidalgo de matar a medio mundo, inocentes el 90%, que se uniera a ellos. E inclusive les decía, y vean cómo era Hidalgo. Ahora podemos entender, los que conocemos el archivo de Allende y su juicio, por qué Allende le pega hasta por debajo de los dientes, porque Hidalgo le ofrece a Iturbide: si te pasas con nosotros, Agustín, te nombro capitán general de los ejércitos de la Nueva España, ¿okay? Y segundo al mando mío. Era el cargo que tenía Allende. Entonces, ¿Allende qué? O sea, pensaba torcer a Allende, es la verdad. Que sí es cierto, que Allende ya se le había enfrentado un montón de veces. Decía, oye, ¿usted qué le pasa? Cura, esto no es una barbaridad. Sí, ya había un roce muy fuerte entre ellos, muy fuerte. Ahí me da risa cómo todavía siguen en ese sistemita mentiroso desde del sistema educativo mexicano, sobre todo en kinder, primaria, donde van siguiendo y van poniendo y van engañando a los niños, poniendo que Hidalgo, Allende, los figuritas, todos amigos, todos juntos, todos grandes amigos, casi abrazados, casi besándose, cuando no se podían ver. Allende hasta pensó en envenenar a Hidalgo y planeó un plan para envenenarlo, y cuando pudo le quitó el mando y lo hizo prisionero. Eso no lo dicen. Entonces hemos aprendido realmente una farsa, que ya es tiempo de llegar a la verdad, que no tiene nada de malo por dura que sea. La verdad, y la hemos dicho desde que empezaron estos cursos. No podemos quedar con esa frivolidad, ese hedonismo y ese materialismo de creer lo que nos digan sin investigar. Porque entonces vamos a decir, como dijo Pilatos. Acuérdense, cuando Jesucristo es llevado ante Pilatos, eso lo he comentado alguna que otra vez, que Jesucristo, lo que no habló con el Sanedrín, que estuvo muy callado, con Pilatos aparentemente se explayó. Hay todo un diálogo con Pilatos, entre Jesús y Pilatos. Y uno de los diálogos es que Jesús habla de que está ahí precisamente porque él da testimonio de la verdad. Y entonces Pilatos le dice, la pregunta clásica del romano, que puede ser la misma nuestra ahorita y la del mundo entero ahorita, pero más la de los mexicanos. Y Pilatos le dice, ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? Como diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué estás hablando? ¿Estás fumando la verde o qué? O sea, ¿verdad? ¿Es verdad? Entonces, ya es tiempo. Por eso les felicito que estén interesados en la historia, en su historia, los que son mexicanos y los que no también, que fomenten su historia local o nacional. Porque no te diga nada, no es herejía decir que Hidalgo era una persona violenta, fanática y a cierto punto criminal. Yo no le veo la herejía. Y decir que el otro no era tan malo como lo pintan, eso sí es malo, porque eso es una mentira. Bueno, y le ofrece, y le dice que quiere reunirse con él, de ahí viene la confusión, o si es que realmente se reunió, para reunirse con él, para afinar detalles. Y viene la contestación de Iturbide, en donde, de una manera diferente, lo trata de usted. Dice, señor cura del pueblo de Dolores, antes que nada, mis respetos por su sabiduría y por su investidura. ¿Okay? Y en efecto, sí creo en la independencia. Y aquí viene la lección sota, que no lo dicen, porque Iturbide lo han mandado
a la rotonda de los infernales mexicanos, junto con otros. No solo está él, hay varios más. Pero sí creo en la independencia, le dice, pero no así. No en base a matanzas, no en base a destruir nuestra riqueza, no en base a gozarse con la sangre de los inocentes. Eso, señor cura, para mí, como militar obediente a las instrucciones de mis superiores, es un caos, es un desorden. Y como usted comprenderá, yo estudié para conservar el orden y no para fomentar el desorden. Le agradezco, pero no puedo aceptar su ofrecimiento. Y viene la segunda carta, porque son 4 en total, 2 y 2. Y luego le contesta, ya cambió. Estaba molesto porque el tipo no había aceptado su ofrecimiento. O sea, él ya se sentía un mesías, Hidalgo, como dice las declaraciones de Ignacio Allende. Pues si no aceptas, mi querido Agustín, lo voy a lamentar mucho, porque eso nos hará enemigos. Y ahí les va el final, que es así textual. Por lo tanto, haré todo lo que esté a mi alcance para destruirte a ti y a los tuyos. Y eso nomás. Y firmaba Miguel Hidalgo y Costilla, capitán general de los ejércitos de América. No había México. Iturbide vuelve a contestarle y le dice, señor cura, le voy a decir, mis respetos para su investidura. ¿Okay? Lamento que esto nos pueda enfrentar, pero yo tengo un deber para con el ejército, para con la sociedad y para con mi conciencia. ¿Okay? La independencia se puede lograr, pero no en base al saqueo, al asesinato y a la sangre de inocentes. ¿Okay? Su seguro servidor, Agustín de Iturbide y Arámburo. Es las 4 partes que pueden leer en el Archivo General de la Nación. Si hubo la entrevista física o verbal, pues fue una suerte que Iturbide no quedara preso y algo, como les digo que no. O que no se lo echaron. Por lo tanto, hay dudas de si realmente hubo o no esa entrevista. Verbal. La que sí hubo en cuanto a lo que viene siendo cartas. ¿Okay? Epistolario. Pero verbal no lo sabemos. ¿Okay? Muchos dudan, dicen, por algo sí, a lo mejor no, pero si fue una entrevista, o sea, física, frente a frente los dos, y Iturbide le dijo que no, pues fue un milagrote que saliera vivo del campamento de Hidalgo. Por eso dudan, a lo mejor no fue, no hubo, meramente quedó en cartas. A partir de este momento, obviamente, Iturbide ya claramente está del lado del orden, del ejército, que era el ejército realista, compuesto en un 95% de criollos y mestizos, y en un 5% de españoles, que eran los generales, especialmente Calleja. Luego, entonces, esto era un enfrentamiento civil. Se nos ha hecho creer también que era una guerra contra España. Los soldados eran mexicanos, por así decir, y los otros también. Que en un momento dado el general en jefe era un español, como fue el caso de Calleja o de Trujillo, bueno, pero todo el grueso, los que se mataban para evitar el avance de Hidalgo, eran criollos o mestizos. Los capitanes segundos, como Iturbide, eran criollos, como ya hemos comentado las otras veces. Bueno, hay un enfrentamiento entre las tropas de Hidalgo, que no se puede llamar tropas, la gente de Hidalgo, y las tropas de Iturbide. Sí, indirecto, porque Iturbide no era el capitán en jefe en ese momento. Cuando Hidalgo avanza como una plaga de langosta hacia la Ciudad de México, dejando a su paso muerte y destrucción, algo así como un ciclón, dejando a su paso muerte y destrucción, y llega hasta las afueras de la Ciudad de México, el virrey trata de hacerle frente porque había pedido el auxilio del ejército real. El ejército real
que eran como de unos 8,000, 10,000 hombres, estaban acantonados y siendo preparados en San Luis Potosí, por Calleja. ¿Por qué ahí? Porque todavía tengan en cuenta que estamos en 1810. España está invadida por Napoleón. Napoleón está ganando la guerra en todos lados y en todo sentido. Entonces, para la mente de los españoles, de los que estaban aquí gobernando y que no rompían con España porque no entendían eso de que ya no está el rey, que el rey de España, que Francia, y no entendían eso, pensaban que Napoleón podía venir e invadir también acá. Entonces estaban preparando un ejército para que estuviera en toda la costa mexicana del Golfo. Y por eso Calleja no estaba en México, ni el ejército. Solo tenía una pequeña guarnición el virrey, porque nunca se imaginaron que pasara esto. Ellos estaban preparando para enfrentarse a Napoleón, no entre ellos mismos. No que un cura de pueblo agarrara a una multitud del Bajío y que ¡yeah! No se lo esperaban. Jamás se lo esperaban. Entonces, cuando llegan a las puertas de México, entonces Iturbide, con esa el virrey Venegas, con esa guarnición, manda al capitán, al general Torcuato Trujillo, para que los detenga en un lugar llamado Monte de las Cruces. ¿Okay? Para enfrentarlos allá. Y entonces, entre los capitanes segundos que acompañan al general Trujillo, está Iturbide, como estaba Filisola, como estaba el doctor Bustamante, como estaban un montón más, que luego van a llegar a ser hasta presidentes y nadie les dice nada, solo Iturbide. Porque al fin de cuentas, cuando se consumó la independencia, ya sea la forma imperial, como le dice Iturbide, o la forma republicana, con Guadalupe Victoria, los presidentes, los primeros presidentes de México eran del bando de Iturbide. Todos habían sido realistas. ¡Todos! Manuel Gómez Pedraza, Anastasio Bustamante, Miguel Barragán, José Joaquín Herrera, Mariano Arista, Antonio López de Santana. Eran realistas. O sea, eran del bando de los españoles. ¿Y quién les dice nada que fueron presidentes? A Santana le dicen, pero no por eso, por otra cosa. Entonces, ven ustedes el maniqueísmo, la perversión, la manipulación de que ha sido objeto de nuestra historia. A partir de finales del siglo XIX y la etapa revolucionaria de México, especialmente a partir de Obregón hasta más o menos los años 50. Un manipuleo total. ¿Por qué? Y también fomentando la ignorancia, porque no se fomenta la idea, y los que son maestros y maestras que me escuchen, fomenten en sus alumnos, desde que sean chicos, la idea de preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Que sean curiosos. Que investiguen, aunque sea en un cuento de caricaturas, pero que sean curiosos. Nunca sean dogmáticos. La educación ha cambiado, mira, que porque era dogmática y luego la volvieron que no sé qué, que la educación es eso, la educación lo otro, que el conductivismo, que el constructivismo, que no sé cuántas cosas, que no sirve para nada. Porque si sigue lo mismo, esto es, y esto apréndetelo. ¿Por qué? Porque así es. No fomentamos esa idea de preguntar el por qué pasó esto, por qué. ¿Por qué Hidalgo hizo? ¿Por qué no fue fulano? ¿Por qué? O sea, la curiosidad. Y fomentamos la ignorancia. ¿Por qué expulsaron a los jesuitas de España y del mundo? Porque sus universidades fomentaban precisamente eso. El por qué. El por qué. ¿Por qué el gobierno así? ¿Por qué el rey así? Porque le gustó el rey, para afuera. Y desde ahí cayó todo. ¿Qué decía Aristóteles? Lo más importante de un pueblo es su educación. Imagínense, lo dijo hace 3000 años. ¿Y quieres conocer un pueblo? Conoces su educación. ¿Y qué más dijo Aristóteles sobre la educación? De la ignorancia. La ignorancia es el peor enemigo de la humanidad. Al grado tal que Aristóteles calificó al ignorante como un ser malo y perverso. Y aquí,
¿Cuánto se invierte en la educación? Ahora está volviendo a clases en algunas escuelas de manera híbrida. ¿Cuántas carencias no hay? ¿Qué se hizo en año y medio para preparar este vuelto, este regreso? Lo digo en todas, pero sí en muchas, sobre todo en las que manejan principalmente el sistema educativo. Se nos falta mucho. Estamos en pañales en ese sentido. En pañales. Porque no se fomenta esa curiosidad histórica que te va a hacer, bueno, efectivamente, ¿por qué a este lo tratan mal y a este lo tratan bien? Pues cuenta que, o sea, ¿qué hizo de malo? Y nos quedamos con que, no, es que así es. Bueno, esto es para reflexionar en estos días de las fiestas patrias, de la que pasó la semana pasada, ¿okay?, a la que viene, que es el 27 de septiembre, que es el bicentenario. Y que muy poca gente va a recordar, más que los académicos. Yo sé que la UNAM va a dar una serie de conferencias, el Instituto de Investigaciones Históricas, también sé que el Colegio de México va a dar algunas, ¿okay? Pero fíjense qué instituciones son. Instituciones totalmente ajenas al que tiene la obligación moral e histórica de hacerlo, que es el gobierno. A mí me da risa cuando la gente el 15 de septiembre gritaba en algunos: ¡Viva México! ¡Muera España! ¡Viva! Señores, a mí me da una risa porque hablamos español, comemos comida española, o sea, combinada, pero básicamente de lo que trajo España. Los que son religiosos, cristianos, católicos, tenemos esa idea en la forma como ellos veneraban o adoraban a su Dios. Y ya decir, como hoy que digo uno, ¿okay?, que odia el idioma español, qué mal daño le hicieron los españoles, nos quitaron el idioma, nos quitaron todo, ¿okay?, odio al idioma español. Ya odiar tu propio idioma es odiarse a sí mismo. ¿Qué desprecio te sientes por ti mismo? O sea, eso es un absurdo. Porque de eso estamos aquí. Podemos criticar y decir cosas de España precisamente porque pasó lo que pasó. Pero la gente no lo entiende. O sea, cree que son otra cosa. Somos ese resultado. Y los que más critican son los que tienen más sangre española y son mexicanos. En fin, es otra vez como otra reflexión. Pero volvamos al tema. Pues fue el encuentro que se dio en ese lugar llamado Monte Las Cruces, que se dieron entre el pequeño guarnición, no era un ejército, contra las tropas de Hidalgo, que ya le llamé tropas otra vez, pero era gente. En realidad, Allende se molestó mucho porque no obedecía. Hidalgo decía: vamos, hijos míos, vamos a vencer o morir, nadie se va a morir porque ustedes son buenos, ellos son pecaminosos, son demonios, vean sus colas, vean sus colas, cuando los maten vean que tienen cola, porque son demonios. Entonces la gente a lo loco, que evidentemente iban al matadero, porque la guarnición que tenía Venegas no llegaba, creo que ni a 1000 hombres, pero contra cerca de 50,000 que tenía, pero que era gente, se armó un relajo. Iturbide participó en esa batalla. Evidentemente no sabemos qué hizo, porque obviamente ante tal multitud de gente, Trujillo prefirió retirarse. Y se toma esto para la historia oficial como una victoria del ejército de Hidalgo. ¿Okay? En realidad fue una estrategia, donde Trujillo se retira, ¿okay?, para proteger la Ciudad de México, porque estos tipos venían encima. ¿Okay? Bien, pero algo ocurrió, y Iturbide igual se refugia en México, ¿okay?, pero algo ocurrió que Hidalgo no quiere entrar a la Ciudad de México cuando ya habían llegado ahí. Y esto, entonces, sí hace que don Ignacio vomite todo lo que tenga que vomitar contra él, porque le gritó al cura: todo lo que ya hicimos, todas las matanzas que ya se hicieron para llegar aquí, ahora resulta que siempre no. O sea, no valió la pena nada lo que hicimos, y ya nos condenó a muerte a todos nosotros, a muerte física y a muerte en el cielo, porque nos vamos a ir al infierno todos. Se creía mucho en eso. Hidalgo no se dio, ordenó la retirada. ¿Okay? Hay muchas teorías de por qué lo hizo cuando ya tenía a México
pues a su merced. La última, la más reciente que ha salido ahora en estos años, es que Hidalgo tenía muchas familiares en la Ciudad de México. Hidalgo tenía varios hermanos. Uno de ellos era Manuel Hidalgo, que había quedado loco cuando perdió toda su fortuna y murió en la locura, y José María, que vivían en México y tenían familiares, tenían esposas, sobrinos y todo allá. Entonces parece ser, según la versión que se da actualmente, que el virrey supo de ellos, los apresó y le dijo a Hidalgo que si seguía avanzando con toda esa bola de gente criminal, ejecutaría a sus cuñadas y a sus sobrinos. Entonces que Hidalgo, se retira por eso. Esa es la teoría más reciente. Hay otras. Se habla de que tenía temor de Calleja, no sabían dónde estaba Calleja y tenían temor de que los atacara ahí, que fuera una trampa. Otra que porque Hidalgo se empezó a arrepentir precisamente por las muertes que había hecho, pues no parece, porque luego siguió haciéndolas, porque esta versión ya está muy obsoleta, porque pues si se arrepintió de todas las muertes, después la siguió haciendo, o sea, fue lo mismo. Esta cobra mucha fuerza porque efectivamente sí es verdad que los familiares, cuñadas y sobrinos de Hidalgo, al menos de estos dos hermanos, de Manuel, que había muerto, y de José María, vivían en la Ciudad de México. Y obviamente pues el virrey, pues obviamente pues todo lo sabe, el gobernante sabe todo, los averiguó, los detuvo y con eso pactó para que no entraran a la Ciudad de México. La retirada fue un fracaso, los indios se fueron yendo, ya no querían guerra, ya vieron que ya no entraban, obedecieron al cura, pero de mala gana. Allende se pelea con ellos, Calleja los alcanza, en fin, tienen que dividirse. Allende se quiere hacer fuerte en Guanajuato, para que Hidalgo se fuera a Guadalajara a buscar refuerzos, que consiguió refuerzos para mandarle a Allende, pero al final de cuentas cuando Allende le pide los refuerzos, Hidalgo no se los manda, se prefiere ir a Guadalajara, y Calleja llega, le rompe el alma a Allende, con los refuerzos que tenía en Valladolid. Hidalgo se va a Guadalajara, ahí lo reciben muy bien, lo declaran Alteza Serenísima a Miguel Hidalgo, y como de costumbre ordena otra matazón en la barranca de Oblatos, una sarracina igual, el torero hace y deshace, los abría, los degollaba y luego los tiraba a la barranca, donde todos los cronistas de Guadalajara hablan que Hidalgo estaba presente, sentado, viendo esta matanza. Allende llega furioso, huyendo de Calleja, porque le reclama a Hidalgo por qué no le mandó los refuerzos que había quedado, que lo traicionó. Bueno, se hizo una serie de cosas y llega Calleja. Hay la única batalla, verdaderamente batalla, se puede decir, que hay, que fue en las afueras de Guadalajara, que fue el Puente Calderón, entre Calleja y las tropas de Allende e Hidalgo. Iturbide no participa, no está ni de un bando ni de otro. Él lo habían mandado por el virrey Venegas a proteger y a rehacer otra vez Valladolid, que había quedado muy dolido por las matanzas que había hecho la gente de Hidalgo. Guanajuato, Celaya, Irapuato, Valladolid, hoy Morelia, y Guadalajara fueron ciudades que fueron masacradas por las hordas del padre Hidalgo. Masacradas. Entonces, a él lo mandan a Valladolid para que pues ayude a enterrar a muchas cosas que estaban allá. Muchos cadáveres estaban colgados, otros estaban bien tirados, había peste, bueno, muchas enfermedades además se estaban dando ya por tanta cosa que pasaba. Pues en esa batalla del Puente Calderón, que fue la única que se le puede mencionar batalla como tal, gana Calleja. Y ante la derrota, los primeros en huir es la gente de Hidalgo, o sea, indios, mestizos. Allende entonces furioso destituye a Hidalgo del mando. Ahora ya no había indios que lo protegieran, el torero había muerto en esa batalla y por lo tanto Hidalgo es destituido, hecho prisionero por Allende, y como prisionero obliga a Allende a Hidalgo a acompañarlo a él y a los pocos que le quedaban rumbo a Estados Unidos a buscar ayuda. Nunca llegan porque en el camino son atrapados por las patrullas realistas que Calleja y el virrey Venegas habían mandado para perseguir a los insurrectos. Los agarran, los llevan a Chihuahua, la última capital y ciudad que había en el norte, conocido como las provincias internas. Ahí son juzgados
sentenciados a muerte y fusilados todos ellos. Pero antes, obviamente, fueron interrogados y por eso sabemos mucho del testimonio de Allende. El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM es de los pocos que ha editado el libro sobre la biografía completita de Allende y el juicio de Allende. Casi nadie se preocupa por estudiar y entender las palabras de Allende. Casi todos van hacia el juicio a Hidalgo, hacia lo que hizo Hidalgo, ¿okay? Y de Allende ha quedado muy relegado. ¿Okay? Es otro personaje que también le hace falta que se le vuelva a retomar por la importancia que tuvo. Bien, seguimos con Iturbide. Cae Hidalgo, pero viene Morelos. ¿Okay? Morelos también conocía a Iturbide, porque pues, los dos eran de Valladolid. Nada más que Morelos era de Valladolid porque ahí nació, pero pues había dejado de vivir ahí, estudió en el seminario de San Nicolás y luego le dieron una parroquia en un pueblito lejano de Valladolid y ahí se quedó. ¿Okay? Y empieza otra vez la guerra, con la diferencia, aunque sigue la violencia, con la diferencia que Morelos se da cuenta que lo que había hecho Hidalgo era una matanza. El propio Morelos, que admiraba a Hidalgo, se da cuenta. Y una prueba de ello es que Morelos, en un brindis, ¿okay?, se levantó y dijo: Morelos, brindo por España. Fíjense, no digo muerte a España como Hidalgo, pero por España hermana y no dominadora de América. O sea, si analizamos lo que dijo Morelos, estaba diciendo: señores, no hay pleito con ustedes, lo que queremos es la independencia y nada más. Realmente, aunque hubo violencia, hubo guerra, eso sí es importante saber, hubo guerra en la época de Morelos. No hay ninguna crónica que nos diga que hubo saqueos, ni que talaba campos, ni que inundaba minas como lo hacían las tropas de Hidalgo. Morelos fue una guerra más a la idea europea, una guerra más dentro de lo que cabe, dentro de las, vamos a llamar así, las normas de la guerra. Buen militar, a pesar que no había estudiado, un genio de la guerra, respetado hasta por los realistas, ¿okay? Y Morelos va a encontrar su Waterloo precisamente en la batalla de Valladolid de 1813, de la Navidad de 1813, cuando estaba en su más grande apogeo Morelos, ¿okay?, precisamente Iturbide. Calleja había subido como virrey, y Calleja, probablemente influenciado por su esposa, que era criolla, Francisca de la Gándara, la única virreina mexicana que hemos tenido, ¿okay?, nombra como general en jefe de las fuerzas realistas a un criollo, a Iturbide. Ahí se rompió ese lazo de que un criollo no podía llegar más que a ser capitán. Iturbide fue el encargado, ocupa el lugar de Calleja en la milicia, porque Calleja pasa a ser virrey. Y entonces Iturbide es el encargado de detener a Morelos en su avance. Y efectivamente, se van a enfrentar dos estrategas de la guerra. Pero había una diferencia entre uno y otro, o mejor dicho, varias, las dos más importantes. Iturbide tenía un ejército profesional, eran soldados de profesión. Y dos, era militar. Él, el jefe, que era Iturbide, de profesión, y sabía las estrategias militares. Morelos era un genio, nadie lo puede negar. Tenía esa don natural de la estrategia, pero el otro se lo llevó. El ejército de Morelos estaba dentro de lo que cabe disciplinado. No eran las masas terribles de Hidalgo. Estaba mal disciplinado, y lo había demostrado, pues que había tomado Oaxaca, Acapulco y muchos lugares más. Pero ya enfrentándose con esas diferencias, derrotan a Morelos, su primera gran derrota, y de ahí empieza la hilerita a ser derrotado a Morelos hasta su fin. Mucho se le achaca a Iturbide, que entre la victoria que tuvo cuando tomó Valladolid y sacó a Morelos de Valladolid, hizo prisionero a un cura muy amigo de Morelos, al padre Mariano Matamoros, y que le hizo un juicio, como estaba en Valladolid, en el Cabildo Metropolitano de Valladolid, se le encontró culpable y se le fusiló
a Matamoros, que era padre. Esto se le achaca, y tú ahí estaba, maldito perro, gato, no perdonaba. Efectivamente no perdonaba. Ya en guerra, Iturbide era un dragón, por eso también le dicen el dragón. Iturbide el dragón. Y de ahí, Iturbide va copando a las tropas de Morelos. Y como Morelos había hecho un congreso lleno de criollos, ¿sí? Y los criollos no aprobaban la violencia, entonces chocan otra vez, chocan. Entonces el criollaje no soportaba a Morelos, que además Morelos no era criollo, Morelos era un estatus mucho más bajo que Hidalgo y que todos ellos. Entonces chocan. Entonces estas diferencias entre Morelos militar y los criollos que vuelven a participar en esto hacen que se debilite Morelos y fácilmente va a ser derrotado, ¿okay? Y hecho prisionero por las tropas del general de la Concha. El general de la Concha era uno de los generales que apoyaba a Iturbide. Por lo tanto, estaba por debajo de Iturbide. Iturbide era el jefe. Iturbide no agarró a Morelos, lo agarra el general Manuel de la Concha. Es llevado a México, se hace un juicio público a él en la Inquisición y se le condena a muerte. Y ya sabemos que lo fusilan en un lugar muy cercano a México, en San Cristóbal de Catepec. A partir de este momento de la muerte de Morelos, ya no hay lucha por la independencia. Alguna que otra gavilla, un poquito de oxígeno a la llegada de Mina, el español, pero casi como llegó, así lo agarraron, lo mataron. Ya no había. Iturbide pide una licencia, ¿okay? Y empieza a abrir negocios en Guanajuato. Y le va muy bien, tenía mucha facilidad para los negocios. Esto hace que muchos españoles lo envidien y lo acusen de que era un bandido. Y entonces el virrey lo llama para decir qué estaba pasando en Guanajuato. Iturbide se ofende y dice: hasta que no se aclare que no soy un bandido, en este momento pido licencia indefinida para ser militar. Hasta que no se aclare. Está bueno. Al final de cuentas se aclaró que era falso todo lo que le decía, pero tardó 2 años en eso. En estos 2 años que Iturbide no fue militar, se dedicó a los negocios, se dedicó a ampliar su fortuna, que era ya bastante grande, en Guanajuato, en Michoacán, ¿okay? Y es en esta época cuando, según el historiador Alejandro Rosas y también el historiador Pedro Fernández, hablan de que Iturbide empieza a aterrizar la idea de independencia. Era retomar la idea de independencia. Ya habían sacado a Napoleón, pero el rey era peor todavía, Fernando VII, el rey de España. Entonces era importante. Ya España no podía dar más, ya había dado lo que tenía que dar, ya no podía más. Era importante lograr la independencia ya. Y con la calma que le daba su retiro, Iturbide va planeando una independencia pacífica, que sí es cierto, la habían intentado hacía años Primo de Verdad y compañía, pero las circunstancias eran otras, completamente otras. Y como Iturbide tenía mucha vida social, asistía a los bailes de la rancia aristocracia michoacana, lo invitaban también a los bailes de la Ciudad de México, donde tenía también negocios, pues ahí conoce a una mujer que tenía una inteligencia por encima de todas las demás, era muy culta, y que también pensaba en que la independencia era necesaria, pero no como la había intentado Hidalgo. Esta mujer se llamaba María Ignacia Rodríguez de Velasco, más conocida como la Güera Rodríguez, que también es otra que la han hecho a un lado cuando fue gran partícipe de la consumación de la independencia. Yo me atrevería a decir que sin la Güera, Iturbide no hubiera consumado la independencia. Pero esto lo veremos precisamente el próximo 27 de septiembre, día de la verdadera independencia de México. Pues muy buenas noches, ¿okay? Y nos vemos la próxima semana para conmemorar, al menos nosotros, en un taller académico, los 200 años del nacimiento de nuestro país. Buenas noches y que descansen.